Más ni menos, tenemos a la doctora Aymed Romero Miranda, que nos acompaña esta noche. Ella es licenciada en Pedagogía, tiene maestría en Ciencias de la Educación, doctorado en Educación Especial y postdoctorado en Inclusión Educativa, además de que trabaja en Educación Especial y es supervisora escolar. El tema que ella va a comentar tiene que ver con los antecedentes y fundamentos de el diseño universal de aprendizaje. Y ella nos comentará en esta cápsula para aprender y reflexionar. Bienvenida, doctora, y me da mucho gusto saludarle. Usted tiene el micrófono y la pantalla. Ok, muchas gracias, maestro Aquiles Covadonga, y pues a todos los que nos acompañan, gracias. Pues bueno, yo quisiera platicar un poquito brevemente en función de lo que es el diseño universal para el aprendizaje, pero hacer como alusión un poquito a lo que son sus antecedentes y fundamentos. Es un tema muy amplio, la verdad, pues sí, yo lo quisiera manejar como una especie de introducción, ¿no? Breve introducción al DUA, porque creo que es un tema muy vigente que de alguna manera pues nos involucra a todos y es un tema que tenemos que abordar como maestros y tenemos que ir incursionando en este tema. Eh, Quiero pues plantear esta pequeña plática, esta breve plática, partiendo de que, bueno, el diseño universal para el aprendizaje, pues es un enfoque educativo, ¿no? Que busca garantizar que todos los estudiantes aprendan y participen en igualdad de condiciones. Representa una forma diferente de ver la realidad que vivimos todos los días en el aula, que es esa diversidad, ¿no? El que todos los niños son diferentes y aprenden de diferente forma, y es algo que de alguna manera venimos hablando y reconociendo, tal vez no hace mucho tiempo, pero que ahorita pues se vuelve una realidad cada vez más vigente y que tenemos que estar abordando, ¿no? Que es la diversidad en las aulas. El saber cómo que los estudiantes pues aprenden en ritmos distintos, que tienen intereses diversos, de alguna manera también saben y pueden expresar lo que aprenden de diferentes formas, ¿no? Yo quisiera también hacer alusión a que el TUA fue desarrollado prácticamente por una institución que se llama CAST, C-A-S-T, que por sus siglas significa Centro para la Tecnología Especial Aplicada. Es una organización de Estados Unidos que se ha dedicado a investigar cómo hacer la educación más accesible, cómo llevar a cabo o hacer más real, ¿no? O hacer real una inclusión educativa mediante la tecnología y las neurociencias, básicamente. Esta organización pues se fundó en 1984. Desarrolló este enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, aquí hablando ya entrando en sus antecedentes, sabemos que el diseño universal proviene originalmente del campo de la arquitectura y fue Ronald Mays quien creó el concepto de diseño universal. Esto porque, bueno, Ronald se dice, ¿verdad?, dentro de su biografía, que él a los 9 años desarrolló polio. Esto hizo que, bueno, él quedara en silla de ruedas y obviamente él vivió pues todo lo que enfrenta una persona con discapacidad en una ciudad grande, ¿no? El hecho de que lo tenían que subir, ¿no? Por las escaleras cuando quería acceder a algún lugar porque con todo y silla, ¿no? Porque sabemos que no hay rampas, etcétera. Y él pues se interesó por la arquitectura. Él estudió arquitectura, de ahí que el haber vivido también todas estas barreras, él empezó a diseñar, o dentro de su trabajo, pues diseñó viviendas accesibles. Eso fue parte de su trabajo como arquitecto. De ahí él
se dice, ¿verdad?, que él derivó ese concepto de diseño universal. Y a partir de su trabajo y de sus aportaciones, pues en los años 70 también empezó a impulsar diferentes leyes, ¿no? Acerca de los espacios, las viviendas, con una visión accesible, ¿no? Y bueno, pues finalmente él muere en 1998. Esto, el hablar del diseño universal, por ejemplo, en la arquitectura, y eso lo vemos, lo vivimos ahorita continuamente, pensando en cuando un edificio, por ejemplo, tiene rampas, cuando hay elevadores, cuando hay accesos amplios, sabemos que no solo beneficia a las personas con discapacidad, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? También ayuda a los adultos mayores, a las personas o a las mamás que llevan a sus bebés en carriolas, ¿no? Las personas que a lo mejor de manera transitoria nos lesionamos un pie o algo y bueno, pues tenemos que subir escaleras, pero cuando tenemos un edificio diseñado con accesibilidad, que tiene rampas y elevadores, pues hace más fácil ese tránsito para todos, ¿no? O el transportar objetos. Esta idea, pues, que diseñó, que fue desarrollando Ronald Mace, pues, él lo vio, porque lo vivió, ¿no? En carne propia, estas barreras de accesibilidad. Entonces, él empieza a hacer diseños arquitectónicos que no nada más le ayuda a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona. Y ahorita vemos un poquito de eso ya, a lo mejor en algunos espacios, ¿no? Públicos, que empiecen los puentes, ¿no? Que ya empezaron a hacer desde hace años, pues no, ya sin escalones, sino ya como tipo rampas, o ya hay espacios, incluso en algunas partes de Ciudad de México, en donde hay unas partes de escaleras y una parte de rampas, y uno puede elegir si te vas por la escalera o por las rampas, ¿no? Eso es el diseño universal y eso es parte de lo que significa la accesibilidad, ¿no? En cuanto a la arquitectura. Bueno, mismo, digamos, estas mismas ideas se trasladan al campo educativo, ¿no? Y entonces se trasladan a la idea de cómo hacer un currículum también accesible, que se diseñe desde el inicio pensando en que pueda ser accesible para todos los estudiantes. Para esto, pues, sabemos que venimos de un currículum, o generalmente, ¿no? A través de la historia, en donde siempre se han mostrado, por ejemplo, los mismos contenidos, siempre se ha planteado a lo mejor mismas formas de enseñar, mismas formas de evaluar, el pensar, ¿no? Que todos los alumnos deben llegar al mismo tiempo y en el mismo momento a ciertos aprendizajes, que todos, o sea, no, ha sido difícil, ¿no? Entender o reconocer esa variabilidad de estilos y de aprendizaje que tienen los alumnos. Aunque lo reconocemos, pero educativamente dentro del currículum no se había reconocido como tal, como a partir del DUA, ¿no? Entonces, este movimiento internacional pues hizo posible que se fuera incursionando estos principios, ¿no? Del diseño universal ya en el campo educativo. Entonces, esto obviamente pues ayudó o ha ayudado y ha sido como más, se hace más énfasis hacia estudiantes con discapacidad, ¿no? Que tienen dificultades en el aprendizaje. Obviamente dentro de otros de sus fundadores, ¿no? Aparte de Mace, pues fue David Rose. David Rose fue o es un neuropsicólogo y es educador, director de CAS, de este instituto, y que pues trabajó en diferentes niveles educativos. Para él, pues, él retomó o ayudó más bien a diseñar los principios del DUA y obviamente fue cofundador de CAS y pionero
el trabajo, ¿no? De las neurociencias, la tecnología y la educación inclusiva. Él planteó, por ejemplo, que el problema no está en el estudiante, sino en el currículum rígido, ¿no? Así como muchos de los diseños arquitectónicos son cerrados o no están pensados para todos, dice, pues lo mismo pasa con el currículum, ¿no? El currículum no está pensado para diferentes estudiantes, sino para una solo, ¿no? Entonces, con la idea de unificar y de homogeneizar. Entonces, él también pues, fue uno de los personajes que ayudó a desarrollar las múltiples formas de representación, de acción y expresión, implicación que forman parte de los principios del DUA. Otro de sus fundadores fue Anne Meyer. Ella pues es una psicóloga clínica que se dedicó al estudio y atención de las dificultades de aprendizaje. También junto con David Rose, pues él empieza a trabajar, ¿no? Toda esta parte del diseño curricular, cómo la psicología educativa, ¿no? Se vincula con el diseño universal para el aprendizaje, qué significa la accesibilidad desde el campo educativo, qué es el aprendizaje inclusivo. Entonces, también contribuyó a los principios del DUA, y obviamente el hecho de aceptar el concepto de variabilidad de los estudiantes. Otros autores, de alguna manera también, aparte, bueno, de ellos, que son los fundadores o cofundadores de CAS, no debemos dejar de lado que, bueno, dentro de sus teorías de que ellos retoman para fundamentar el DUA, pues está el constructivismo, ¿no? Obviamente basado en Jean Piaget, en donde, bueno, pues sabemos, ¿no? Que una de sus ideas principales de Piaget, pues es que el aprendizaje se construye, ¿no? Que los estudiantes participan activamente, que el contexto social influye también, pero obviamente que también el estudiante, el niño no es activo y no es un niño que llega a la escuela sin saber nada, ¿no? Sino que ya tiene un bagaje de conocimientos, ya tiene conocimientos previos, experiencias, ¿sí? Y que en la escuela, ¿no? Se van combinando en la interacción educativa, ¿no? Y pedagógica. Entonces, también forma parte, ¿no? De los fundamentos del DUA. Obviamente, pues ellos, Piaget y otros autores, pues no lo crearon directamente, estamos hablando, sino que estas figuras lo retoman, ¿no? Muchos de recordemos que los fundadores, pues, es gente que estudió desde el campo educativo, de la psicología educativa, desde las neurociencias, y obviamente retoman a diferentes autores. También, obviamente, dentro de sus fundamentos está la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Sabemos que, bueno, para él era bien importante, uno de los conceptos es la mediación, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, esto de alguna manera, también la importancia que le da Vygotsky a la interacción social, al acompañamiento, ¿no? A la zona de desarrollo próximo. Estos conceptos obviamente están implícitos y se ven de manera muy ya, digamos, real en los principios y pautas, ¿no? Las directrices que nos va marcando el DUA. También, por ejemplo, de él se retoma mucho el trabajo colaborativo, ¿no? El andamiaje, ¿no? Que son esos apoyos que requieren los niños como para ir accediendo a diferentes aprendizajes, ir avanzando en sus aprendizajes. Otro digamos, de los fundamentos que tiene el DUA implícitamente, pues es sobre las teorías de la inteligencia múltiple, ¿no? También el DUA retoma estas ideas de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, porque sabemos que él pues rompió, ¿no? Con la idea de que hay solo una inteligencia, ¿no? Y recordemos que muchas veces decimos, ay, ¿quiénes son los niños más inteligentes? O quién,
siempre no pensamos, no, pues los que saben matemáticas, ¿no? Y sabemos que solo los que saben matemáticas son inteligentes, o los que tienen facilidad para las matemáticas. Y él pues nos llega a decir que no es así, ¿verdad? Que no, no nada más no hay una sola inteligencia. Y tal vez que muchas de las inteligencias tampoco tienen mucho que ver con un coeficiente intelectual, sino que hay diferentes inteligencias, ¿no? Esas obviamente es reconocer que hay otras inteligencias, otras habilidades, así como la lingüística, como la musical, como la corporal, como la espacial, la interpersonal, y ahora hasta se habla hasta de la espiritual, etcétera, ¿no? De muchas otras inteligencias. Entonces, obviamente este fundamento, ¿no?, que tiene el DUA, pues nos ayuda a reforzar porque el DUA habla de múltiples formas de aprender y de participar. Efectivamente, ¿por qué? Porque no hay una sola forma de aprender o de ser inteligente, ¿no? Llamémosle así. Y independientemente de la condición que tenga un niño, con o sin discapacidad, o cualquier otra factor o característica que tenga, él tiene elementos y tiene habilidades, ¿no? Para aprender y desarrollarse. Obviamente, otro fundamento, pues, es sin duda el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y la inclusión. El DUA, pues, se fundamenta en el derecho a la educación, ¿no? Y está basado desde el enfoque de derechos. Y obviamente está promovido por la UNESCO, por organismos internacionales que han hablado y han fundamentado el por qué a nivel internacional la educación como un derecho. Entonces, desde esta visión, pues también entendemos por qué se plantea que la diversidad pues no es un problema, ¿no? Como se ha venido viendo durante muchos años, ¿no? Sino que es una condición natural del ser humano, o sea, todos somos diferentes, ¿no? Y de alguna manera sabemos que somos diferentes, pero en el campo educativo ha sido difícil entender esas diferencias, ¿no? Y aceptar la diversidad, ¿no? Porque venimos pues de una cultura de la educación homogenizadora, ¿no? Entonces, el saber ahora o abrirse a lo heterogéneo, la diferencia, ha sido difícil. Entonces, el hecho a veces es complicado porque hablar del DUA también a veces resulta, decirlo pues resulta fácil, pero también sabemos que hay muchos retos, ¿no? En el acercamiento al DUA. Y pues obviamente otro elemento fundamental pues son las neurociencias, ¿no? El DUA pues se ha fundamentado en investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, que bueno, pues nos ha ayudado a entender pues cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y que en nuestro cerebro, que tiene muchísimas funciones y partes que a veces uno digo, híjole, yo cuando empiezo a leer eso, digo, pues eso es una maravilla, ¿no? El cerebro. Y dice uno, híjole, pues me falta muchísimo conocer y entender cómo funciona el cerebro. Sin embargo, tenemos algo bien importante saber que, bueno, nuestro cerebro pues funciona a través de redes, ¿no? Están las redes del reconocimiento, están redes estratégicas, redes afectivas, que tienen que ver No sé si se pasmó con la la imagen. planificación. Ahí está. Ah, perdón. Ahí está, sí, ahí está. Ay, perdón. Entonces decía yo, bueno, el DUA puede entenderse como un marco de planificación flexible. Es una forma de entender, ¿no? Primeramente, como maestros, de primero aceptar que todos los niños son diferentes, que no hay un alumno estudiante único o modelo o prototipo, sino que todos son diferentes y que nos ayuda a entenderlo, ¿no? Cómo aprende cada uno y a ir visibilizando también las barreras que se pueden estar generando en el aula. Entonces, el DUA tiene como, el objetivo es que todos los niños puedan acceder a los aprendizajes, ¿no? Que participen
en el aula de las diferentes actividades que se propongan y que logren esos aprendizajes significativos. Para ello, el DUA pues, plantea tres principios, que es las múltiples formas de representación, es decir, el maestro para poder acercarse al DUA, que yo lo manejo, que el DUA no lo podemos, no hay recetas como tal, y tampoco es algo que se deba hacer o ya de una manera tajante y que si no lo hacemos, este, caemos así como en frustración, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera gradual, ¿no? Yo le llamo esas aproximaciones graduales hacia el DUA, que pueden ser a través de ejercicios, cómo pensar una actividad con el enfoque DUA, ¿no? Por ejemplo. Y el hecho es que uno de los elementos centrales es que el maestro desde un principio podemos empezar a pensar en primero si una actividad o un contenido lo puedo trabajar pensando en todos los niños. Primeramente es que tengo que mostrar el contenido a través de materiales visuales, materiales auditivos y concretos. Ya si yo de alguna manera empiezo como maestro a incursionar en esto y a pensar desde que estoy planeando eso, en estos puntos, me estoy acercando al DUA, ¿no? Y si después de eso, de dar a conocer o de mostrar un contenido con esos tres elementos, también voy pensando en qué oportunidades o qué opciones le voy a dar a los alumnos para que demuestren lo que han aprendido, pues es un acercamiento, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de una actividad sencilla en función de los números, ¿no? De las secuencias numéricas en primer año. A lo mejor, en ese sentido, los niños es pensar de qué manera, ¿no? De manera visual, auditiva y concreta, puedo trabajar una secuencia numérica. ¿Sí? ¿Qué elementos, qué materiales voy a pensar para ofrecerle a los alumnos? Y por otra parte, también voy a pensar en cómo le voy a dar a los alumnos la oportunidad de demostrar lo que aprendieron de diferentes formas, ¿no? Contando, escribiendo, cantando, etcétera, ¿no? Este es un tema muy amplio. Yo quisiera ir cerrando porque les digo, pues realmente aquí en este tema nos llevaría muchísimo tiempo, es muy amplio, pero yo quisiera concluir con estas ideas acerca del DUA. El DUA representa una transformación profunda en la manera de entender la educación. No busca adaptar al estudiante al sistema, sino transformar el sistema para responder a la diversidad. Sus fundamentos neurocientíficos, pedagógicos y éticos muestran que todos pueden aprender cuando existen las condiciones adecuadas. El DUA nos invita a dejar atrás prácticas homogéneas y avanzar hacia aulas más inclusivas, flexibles, participativas y humanas. Más que no es propiamente hablar de una metodología, es un enfoque y es una forma de garantizar el derecho a todos los niños para aprender. Y el DUA también, yo les decía, no exige una perfección inmediata, ¿no? Propone avanzar poco a poco hacia prácticas más inclusivas y flexibles. Y también me quiero hacer énfasis en que el DUA no nada más está a nivel básico, ya se empieza a hablar del DUA a nivel medio superior y superior. Y es algo bien importante, ¿no? Esto, porque dice, no, pues, ¿qué va a pasar? Nada más el DUA está en educación básica y no es así. Tal vez apenas se empieza a incursionar o se empieza a hablar de esto a nivel medio superior y superior, pero creo que es importante que todos, ¿no? A nivel educativo podamos estar adentrándonos a esta temática, porque creo que es la opción más real y más cercana a lo que es la atención a la diversidad, que no podemos negar que nuestras aulas son pues muy diversas, ¿no? Y pues les agradezco mucho su atención y espero tener otra oportunidad para dar continuidad
a esta temática y llegar a situaciones más prácticas. Doctor Aymed, interesante también lo que trata efectivamente, el tema da para mucho, pero estamos haciendo estas breves participaciones donde se aprende y se puede reflexionar. Y a todos los que nos ven, sean estudiantes de alguna carrera de psicología, pedagogía, ciencias de la educación, estén obteniendo su formación normalista en la Universidad Pedagógica Nacional o en los centros de actualización del magisterio, con toda confianza pueden tomar la información que crean conveniente, hacer las citas correspondientes y les vamos a compartir nuestras ligas ya con el registro de APA 7 que están utilizando en muchas instituciones, agradeciéndole a la doctora Aymed Romero Miranda su participación y nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Gracias, doctora. A Hasta quienes luego, estuvieron buenas en la noches. sala, muchas gracias. Gracias.